contacto con nuestro colaborador, porque más que un invitado, cada vez que solicitamos su colaboración para que nos acompañe a analizar estos temas, él muy gentilmente dispone de un tiempo para atendernos. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, Antonio de la Cruz. Con Antonio, a quien le doy la bienvenida y las gracias por haberse tomado este tiempo. Antonio, creo que debemos dividir esta conversación en dos planos. Uno, lo que significa para el régimen de Maduro, para la planificación que tenía o tiene, el tema de que a partir de las 12 de la noche del 18 de ya 19 de abril, se le vuelvan a reimponer las sanciones y se venza la licencia o expire la licencia 44 para explotación gasífera y petrolera. Eso por un lado. Y la otra, no podemos pelar cómo María Corina, en conversación con Idania Chirinos, emplazó a Manuel Rosales. Bueno, gobernador, ¿qué pasa? ¿Nos reunimos o no nos reunimos? Vamos a comenzar con el tema de las sanciones. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y saludos a tu audiencia. ¿Qué pasa con la sanción 44? La sanción de la licencia, perdón, la licencia 44. El no renovarla significa que las empresas europeas, que fueron las que hicieron uso de esa licencia para poder exportar crudo y gas hacia Europa, recordemos que venimos de la guerra entre Rusia y Ucrania por la invasión de Putin a ese país, eh, mostró volúmenes tanto por la italiana Eni como por Repsol. Y eso más o menos en ingresos, para que vayamos manejando números, eso que vale que hoy en día está como entre 40 y 45 millones de dólares que le quedan a Maduro en su caja. ¿En qué periodo de tiempo? En un mes, eso es En un mes. mensual. Ok. Un mes. ¿Qué significa? Pero también, recordemos que recientemente también India, que aprovechó meterse bajo esa licencia y empezó a comprar crudo venezolano también para sus refinerías, que ellos habían dejado de comprarlo después de las sanciones del 2020. Entonces, ¿qué ocurre? Que con India, que sí se habían elevado los volúmenes, están más o menos aproximadamente unos 230, 250 millones de dólares mensuales. Maduro el mes pasado recibió en caja alrededor de 1.000 millones de dólares. O sea, quiere decir que el 25-30% de ese monto no lo ingresaría, solamente estaría entrando por la licencia 41, que es la que protege a Chevron, los 300, 400 millones que recibe Chevron y lo que va a China, que eso no está reflejado porque no está sujeta a ninguna licencia. Entonces, tiene un impacto directo económico para la caja en un momento en el que él necesita electoralmente mover la población y hacer control social. Entonces, le pega directamente en el bolsillo. Pero ahí te voy a interrumpir, porque ante una elección donde no dejo inscribir a quienes tienen la verdadera opción de derrotarme, ya yo no necesito hacer control social. Yo sé que voy a ganar, porque ni me va a ganar Leoceni, ni me va a ganar el Conde del Guácharo, ni me va a ganar el tipo del lápiz, y mucho menos Manuel Rosales. Entonces yo puedo manejar mi gasto ahí entre fuerte y dulce como el guarapo. Sí, pero recordemos que ese mismo ingreso ha venido ayudando a la paridad bolívar-dólar. Eso Si sí. vemos cómo ha venido sosteniendo él esa brecha, que básicamente es muy pequeña, creo, si lo vemos, y yo lo monitoreo más o menos semanalmente, no ha brincado, sube 37, pasa 3, 4 semanas 38, ahorita quiere saltar a 39, y eso es lo que le ha permitido a él que la inflación que venía galopando la tenga un poco bajo control. Si él no tiene esos ingresos adicionales, él va a tener dificultades para seguir metiendo esos dólares en el mercado. Y entonces podemos empezar a ver nuevamente en Venezuela que la brecha se empiece a abrir y vamos a ver efecto en inflación. Recordemos que la elección todavía falta, es hasta julio. Entonces, si él tiene un efecto inflacionario en estos meses que vienen, le puede seguir generando conflictos sociales internos, porque recordemos que antes de que entraran toda esta licencia, tenía mucha protesta social. Entonces, a lo mejor se le convierte no una protesta política, sino una protesta social. Y eso le genera conflictos internos. Es decir, cuando Maduro dice, Antonio, no, esto le hace más daño a ellos que a mí, se está refiriendo al precio de la gasolina en pleno proceso electoral de los Estados Unidos. Es correcto. Él lo que está diciendo es, si nosotros no incorporamos en los volúmenes que nosotros estamos colocando en el mercado, va a haber un impacto, cosa que es totalmente falsa. Es una narrativa que se montó aquí en la capital, Carlos,
por Chevron, porque Chevron nunca, después que estuvo en Venezuela, que le aplicaron las sanciones, no quiso salir de Venezuela, que se quedó. Te voy a interrumpir en ese punto, porque eso que acabas de decir es medularmente importante. Es decir, la empresa Chevron se encargó de hacer una campaña mediática que dijera, si Venezuela no le da petróleo a Estados Unidos, va a subir la gasolina, y entonces si sube la gasolina, eso es un problema para la administración Biden desde el punto de vista electoral. Totalmente. Y eso que ocurre, que entonces la administración Biden en un evento electoral que vio cómo impactó la invasión de Rusia a Ucrania, que se dispararon los precios del barril de petróleo WTI a 120 y el galón de la gasolina a $5 y la inflación la vimos llegar a 9 puntos. Entonces paniquea con eso, le da pánico. Entonces dice, ok, entonces no lo hagamos. Pero resulta que lo que realmente es quien ha metido crudo en el mercado, porque la guerra sigue en Ucrania, es Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado introdujo en el mercado 1 millón de barriles adicionales de lo que venía produciendo. Llegó a producir 13.200.000 barriles, récord histórico. Hay gente que dice todavía, Arabia Saudita, mayor productor del mundo. Mentira, el mayor productor del mundo es Estados Unidos en este momento. ¿Y qué ocurre? Que Venezuela lo que aportó al mercado fueron apenas 100.000 barriles. Venezuela venía produciendo 750 y ahorita está en 850, 870. 100.000 barriles fue lo que introdujo. Compara 1 millón de barriles contra 100.000. O sea, el impacto donde está es aquí en Estados Unidos. El que puede realmente controlar el precio de la gasolina no es Venezuela, es Estados Espérate, y Unidos. la mejor demostración fue este fin de semana. Yo pensé que el lunes íbamos a amanecer con la gasolina disparada por lo que ocurrió del ataque iraní sobre Israel. Y ahora, incluso esperando la respuesta, y más bien la gasolina bajó, no mucho, pero todavía la puedes conseguir, en el caso del sur de la Florida, en 3.30 y pico, 3.40, porque ya estaba montada en 3.50 y pico. Es correcto. Entonces, tú lo que estás viendo, entonces lo que vemos es que al no haber una confrontación en el Medio Oriente y no se afecta la producción, entonces el mercado dijo, no, aquí todo va a seguir normal, por lo tanto, manejemos esto como ha venido sucediendo. Biden sí necesita que ese precio que hoy está el WTI en unos 84, 85 dólares, que eso baje a unos 79, 80, pero en un ambiente que no sea de guerra, porque ahí yo estoy casi seguro que va a ser la misma política que usó para bajar el precio del barril, de sacar crudo de las reservas estratégicas, pero en un momento de guerra no lo puede usar, porque precisamente esas reservas estratégicas de crudo son básicamente en escenarios de guerra, entonces no lo podría tocar. Entonces, Ahora, te tengo que detener ahí porque nos dice nuestra productora que me tengo que ir a la pausa. Al regreso. Ahora, nos salimos un poquito de la parte económica y vamos a ver las consecuencias políticas de esta decisión desde el punto de vista de Maduro. Yo creo que Maduro dice, bueno, después de ojos sacados no vale Santa Lucía. Ya me van a reimponer las sanciones. ¿Para qué voy a abrir el camino electoral? No lo abría antes cuando me las podían dejar, mucho menos ahora que me las van a reimponer. Al regreso, quisiera que analizáramos ese escenario y nos pasemos a Manuel, ¿qué pasa con la reunión? Al regreso, con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Proseguimos nuestra conversación con Antonio de la Cruz y antes de irnos a la pausa le dejábamos a Antonio ya el escenario desde el punto de vista político. La reacción de Maduro ya no es lo económico, en lo político. Ya yo no voy a estar abriendo ruta electoral. Si no la abrí cuando me amenazaban con las sanciones, ya no es una amenaza, ya es una realidad. Yo voy a seguir para adelante. él tiene esa opción de atrincherarse, como lo hemos dicho. Lo que ocurre es que el atrincheramiento tiene consecuencias para los blanqueadores de él, como Lula y Petro, que quieren hacer negocios con Venezuela. Porque sancionado Maduro cuesta llevar empresas del sector privado a que vaya a hacer negocio en Venezuela. Entonces, él, es cierto, se puede atrincherar, pero los que hasta ahora lo han blanqueado van a empezar a verlo de alguna manera como que es parte del problema de la solución en Venezuela. Es decir, pudiera jugar, porque hasta ayer, conversando con Pacho Santos, llegábamos a la conclusión de que pudiera jugar un papel fundamental Gustavo Petro en el tema diplomático, de decirle a Maduro, tienes que dejar que se inscriba la señora Yori. Si la señora Yori se inscribe, bueno, ya es otra cosa. Y bueno, una negociación en la que Maduro no sea perseguido, en el que Silvia vaya y se compre una cartera de esas de marca allá en Turquía y pase por Turquía y le exhiba, y los turcos le dicen, ¡epa, que esa señora sí está chévere! Ese tipo de cosas. ¿Hay posibilidad de una negociación así? Yo no lo creo, porque es que Maduro además no solamente es preso de sí mismo, sino del malandraje que tiene alrededor.
de la banda de los cinco. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hizo la vocería? ¿No? Dijo, hay chance todavía. ¿No? Ellos lo que dieron, vamos a aplicarla si no muestras voluntad de cumplir con los Fíjate, te compromisos. interrumpo en ese punto. Lo propio hizo Palmieri. Palmieri dijo, de aquí al 18 todavía puede rectificar el camino. Si ellos dejan sustituir en la plataforma, en la tarjeta de la MUT, a alguien que represente el consenso de la plataforma unitaria y de María Corina Machado, las sanciones no serían aplicadas. O sea, aquí todavía quedan 2 días en la que se puede, si se autoriza y se le da el go al candidato de la plataforma unitaria en concordancia con María Corina Pero Machado. tenemos otra salida, que es la famosa reunión. ¿Por qué? Porque de pronto ya la tarjeta de Un Nuevo Tiempo fue aceptada y Manuel tiene su lacito en la mano. Y si va para la reunión y se reúnen ahí y le dice Ramos Ayú, por ejemplo, bueno, Manuel, pero déjate de estupideces, chico, salte tú y metamos a la doctora, a ver qué pasa. Maduro no tiene para dónde coger porque la tarjeta ya fue recibida. Lo que hay es que cambiar el candidato y ya. Totalmente. O sea, ¿qué juego hay? Todavía tienen 48 horas de juego político. O sea, en la que puede Maduro dar una señal a Estados Unidos, porque Estados Unidos en su foro interior no está en la línea de aplicar la sanción, sino como un acto en la que Maduro, jugando maximalista, que no quiere aceptar nada de lo que se comprometió en Barbados, entonces Danny Ahora, Erickson dijo, qué para Manuel, Antonio? ¿Qué lo para? ¿Qué lo detiene a que vaya a una negociación? O sea, Manuel ha tenido una gestión como alcalde de Maracaibo extraordinaria. Varias gestiones como gobernador dentro de lo que ha podido, más pudo con Chávez que con Maduro, pero mientras ha podido una gestión realmente buena. Fue un candidato impecable en el año 2006 y Venezuela entera lo acompañó. Es más, yo soy de los que pienso que si Manuel espera para reconocer su derrota hasta el final del conteo de votos, no habría sacado 37 puntos, sino habría llegado a 43, a 42, y eso lo hubiera fortalecido como líder de la oposición. Pero ahora, ¿qué es lo que lo frena a abrir las puertas? Porque tiene una opción de triunfo en la mano. Él definitivamente, cuando gana la gobernación del Zulia contra Omar Prieto, él llega a un acuerdo con el régimen, con Maduro, porque Omar Prieto, recordemos que era el candidato de Diosdado Cabello en la gobernación del Zulia. Y entonces Manuel recoge todo ese sentimiento ante Omar Prieto y gana esa elección. Pero él realmente en ese compromiso con Nicolás Maduro, recordemos que él todavía, él está habilitado, pero su expediente no fue cerrado. Él todavía tiene una espada de Damocles. Y entonces, en esa búsqueda de Manuel de poder sobrevivir en el Zulia, y entonces empieza a tener acuerdos con Maduro, y Maduro decidió escoger su candidato para que le validara en esta ocasión y le diera legitimidad de origen, porque forma parte de la plataforma unitaria y del G4, pensando que los Estados Unidos podía ver con buenos ojos esa candidatura, a Manuel Rosales, y hacen un pacto, pero un pacto en la que perjudica a Manuel en términos de su futuro político. Y él hasta ahora piensa enterrarse por, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro. Creo que él en este momento, si sigue cavando esa tumba para no surgir y no poder manifestarse, y creo que ya él pasó esa línea. Yo no creo que él esté en un momento de retorno. Yo creo que hasta ahora todo lo consulta con Miraflores para dar un paso. Dicen que el contacto de Manuel, más que Maduro y Cilia, es Delcy, y es con ella con quien habla. ¿Eso es cierto? Yo lo entendía que era con los Rodríguez, pero bueno, los dos son Rodríguez, sí, con Jorge. Ahora, si tú te pones en los zapatos, fíjate los dos personajes, en los zapatos de Gustavo Petro y en los zapatos de Manuel Rosales, ante un gobierno de una candidata o candidato apoyado por María Corina Machado, Manuel tiene garantizados sus recursos en la gobernación sin amenazas. Si gana Maduro, los tiene garantizados, pero siempre con una espada de Damocles encima, como tú dices, en el caso de Manuel. En el caso de Petro, un gobierno democrático en Venezuela abre el comercio binacional con Colombia y le puede dar a Petro los próximos 2 años y medio que le quedan de gobierno una prosperidad y una entrada de dinero y otra cosa, la salida de por lo menos 2 millones de venezolanos que regresen a Venezuela y eso le desahoga un poco el país.
Entonces, a ambos, tanto a Manuel como a Petro, les conviene más una María Corina postulando un candidato con todo lo que sabemos o imaginamos que va a venir después, que un Maduro. A todo, totalmente, a todos los factores que hoy están jugando con Maduro, es ese escenario peor que aceptar la candidatura de María Corina Machado o alguien que sea de acuerdo con María Corina Machado. Porque veamos, viste ya esos dos que son muy buenos ejemplos, pero veamos el sector privado que también está jugando a favor de que Maduro siga. El Producto Interno Bruto de Venezuela hoy es alrededor de unos 60.000 millones de dólares. Con María Corina Machado en la presidencia o una representante estaríamos hablando de 120.000, duplicaríamos el PIB, Producto Interno Bruto. Y ahí hay mucho más parte del pastel para compartir con el sector privado que con Maduro. Entonces, hoy Venezuela, los factores que deben jugar a favor de esta salida están en un momento en el que por amenaza o por conveniencia, por cohabitación, creen que la mejor solución es Maduro. Y totalmente equivocado. La mejor solución hoy está del lado de la plataforma unitaria con María Corina Machado. Bien, lamentablemente se nos termina el tiempo. Las próximas horas van a ser decisivas. Hoy estamos al día 16. Nos quedan exactamente 48 horas para saber cuál es la decisión que toma Maduro. Yo podría apostar contigo un café para no ir un poco más adelante. Un café a que Maduro no va a rectificar su camino. Rápidamente, ¿tú opinas lo mismo? Hasta ahora él ha mostrado, dijo lo mismo con Guyana y rectificó. Al final se presentó. Hasta ahora cuando lo han apretado realmente ha cedido. Espero que por el bien de él y de los venezolanos ceda, porque lo contrario, como dijimos, se aislará y va a ser las consecuencias peores, tanto para los venezolanos como para él mismo. Gracias, Antonio, por estar nuevamente en el programa. Un placer. Siempre un placer estar con ustedes, Carlos. Un gran abrazo. Amigo, nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, y cada vez que solicitamos, incluso de un día para otro, su comparecencia en el programa, abre un espacio en esa agenda para atendernos. Vamos a la pausa. Al regreso, les voy a mostrar los primeros minutos de esa conversación que Idania Chirino sostuvo con María Corina Machado y que es medular para la relación de María Corina Machado y la plataforma unitaria, con eso que conversábamos con Antonio, con la posibilidad de que Manuel Rosales no siga cavando su tumba política. Ya venimos.